O sea, normalmente cuando buscamos obtener un diagnóstico certero, pues existe como esta expectativa de precisión absoluta, ¿no? Claro. Casi como si fuera una cuestión de ingeniería pura. Digamos, si alguien sufre una caída, ves la radiografía, muestra una línea blanca en el hueso y el especialista médico simplemente señala la imagen y dice, ahí está el problema. Si es blanco o negro. Exacto, es binario. Es súper claro, no hay espacio para la interpretación. Sin embargo, hoy vamos a sumergirnos en un documento que intenta radiografiar algo que parece casi imposible. Uf, sí. El liderazgo humano. Totalmente. Tenemos sobre la mesa la guía de apoyo para la presentación del instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes. Y bueno, para ser muy específicos, es la guía destinada a funciones directivas en educación primaria. Que de hecho abarca también la educación indígena. Así es, para el ciclo escolar 2026-2027. Y o sea, es un documento oficial emitido por la UCICAM, que es la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros en México. Y fíjate que es un texto que, a primera vista, cualquiera podría descartar como, pues es un simple manual burocrático. No, Ajá. un temario más. Pero cuando lo lees de cerca, resulta ser el mapa filosófico y operativo de lo que el Estado espera de quienes van a sostener literalmente toda la estructura de las escuelas del país durante los próximos años. ¡Wow! Sí, te muestra cómo intentan cuantificar algo tan abstracto como, no sé, la empatía o la capacidad de resolver conflictos. Ahora, a ver, antes de avanzar y meternos de lleno, hay una regla de oro que es vital establecer con total claridad para quienes siguen este análisis a fondo. Sí, muy importante. El documento original menciona explícitamente a figuras políticas actuales, figuras que encabezan estas políticas educativas. Así es. En concreto hace referencia a la presidenta constitucional, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y al secretario de Educación Pública, el licenciado Mario Delgado Carrillo. Y bueno, queremos dejar clarísimo que en esta exploración no se está tomando ninguna postura política. Ninguna. O sea, no se avalan ni se critican visiones partidistas. La misión aquí es reportar estrictamente y con total neutralidad, pues los lineamientos, las reglas del juego y los conceptos pedagógicos que establece esta guía oficial. Y esa distinción es el cimiento de cualquier análisis riguroso, la verdad. El enfoque debe permanecer en la anatomía de la evaluación en sí. Exacto. Se trata de entender la estructura técnica, los retos pedagógicos y, digamos, los escenarios reales que van a enfrentar los aspirantes, dejando completamente a un lado la retórica política que suele rodear estos procesos. Claro, para enfocarnos en la mecánica del instrumento. Exactamente. Bien, vamos a desglosar esto. Hablamos de un proceso para lograr lo que el sistema llama promoción vertical. Ajá. Y, o sea, leyendo los requisitos, queda súper claro que no es un simple trámite administrativo para obtener un incremento salarial. No, para nada. Es una metamorfosis profesional. Totalmente. Quien postula para esto busca dejar el aula, dejar la docencia frente a grupo, pues para asumir la dirección de un plantel o incluso de una zona escolar. Sí. Es, digamos, pasar de ser el responsable de 30 mentes a ser el amortiguador político, social y administrativo de toda una comunidad escolar. Y el salto cualitativo ahí es abismal. O sea, la promoción vertical implica renunciar a ese entorno controlado que tienes en el salón de clases. Ajá, tu burbuja, digamos. Exacto. En el aula, quien ejerce la docencia tiene, pues, cierta autonomía sobre su ecosistema. Pero al pasar a la dirección, esa persona se convierte en el vértice donde chocan todas las exigencias. Uf, me imagino. Chocan las autoridades educativas, las necesidades de la plantilla docente, las altísimas expectativas de las familias. Y las carencias de la comunidad, me imagino. Totalmente. Es un cambio de identidad completo. Por eso, el documento de la UCICAM hace mucho hincapié en que este tránsito debe ser voluntario, transparente y equitativo. Claro. Porque a fin de cuentas, el sistema necesita líderes por convicción, no por simple inercia administrativa. Y a ver, para intentar medir quién tiene esa convicción, el sistema no se fía de una sola métrica. De hecho, cuando analizas cómo se decide quién asciende y quién no, la guía establece un esquema multifactorial de 100 puntos totales. Ajá. Y el desglose de estos puntos es lo que verdaderamente te revela las prioridades del sistema. O sea, la antigüedad en el servicio vale 30 puntos. Que es bastante. Sí. Luego, el examen de opción múltiple, lo que llaman la apreciación de conocimientos y aptitudes, vale otros 30 puntos. Así es. Los estudios de posgrado te aportan hasta 15 puntos.
El reconocimiento al buen desempeño te da 10 puntos. Y, ojo aquí, hay 15 puntos reservados exclusivamente para medir la experiencia en zonas de marginación, pobreza y descomposición social. Y lo fascinante aquí es justamente el peso relativo de cada elemento. Te da un mensaje implícito del Estado súper fuerte. A ver, cuéntame de eso. Mira, el examen estandarizado, que históricamente ha sido, la fuente de mayor ansiedad y el foco de atención pública, ¿no? Sí, la pesadilla de todos. ¡Exacto! Pues resulta que representa apenas el 30% del valor total. ¡Wow! Solo el 30. Así es. El 70% restante es en realidad una evaluación de la trayectoria vital y profesional. Claro. O sea, la OSICAM está declarando de forma muy, muy clara que no busca perfiles meramente académicos o teóricos. No quieren al ratón de biblioteca. Exactamente. No quieren a alguien que solo memorice leyes, sino perfiles forjados en la realidad operativa, en el día a día del sistema. O sea, surge una comparación inevitable con el deporte profesional. A ver, Es súper común ver a alguien que es la figura indiscutible en la cancha, ¿no? Dominando el balón, marcando la diferencia. Es el jugador estrella. ajá. Pero luego agarran a esa persona, la promueven a la dirección técnica y el fracaso es estrepitoso, Pasa muchísimo. ¿sí? O sea, ser brillante impartiendo matemáticas no te garantiza saber cómo mediar cuando un grupo de padres de familia bloquea la entrada de la escuela exigiendo mejor infraestructura. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, aquí tengo una duda. Al darle 30 puntos a la antigüedad, que es el mismo peso que el examen, Sí. ¿no se corre el riesgo de premiar simplemente el haber, digamos, calentado la silla durante años, en lugar de premiar una capacidad real de liderazgo? Pues mira, ese es precisamente el riesgo inherente a cualquier sistema que se base en la permanencia. Es innegable. Claro. Pero la guía intenta equilibrar esa balanza y lo hace con esos 15 puntos que mencionabas, los asignados a la experiencia en zonas de alta marginación y descomposición social. Ah, ok. O sea, no se trata solo de cuántos años has trabajado, sino de dónde has sobrevivido profesionalmente. Uf, qué fuerte la palabra sobrevivido. Es que es la realidad. Trabajar en un contexto de pobreza extrema o de violencia comunitaria te exige desarrollar habilidades de gestión de crisis, de negociación, una resiliencia que, sinceramente, ningún posgrado te puede enseñar. Totalmente. Al otorgar una ponderación tan alta a ese factor específico, el sistema educativo está reconociendo algo vital, que el verdadero laboratorio de liderazgo en el país está en sus periferias, en sus comunidades más vulnerables. Wow. Y bueno, eso nos lleva directamente al núcleo ideológico que este futuro personal directivo debe encarnar. Porque la experiencia es el cimiento, claro. Sí, Pero la guía establece un norte muy claro sobre la brújula moral y pedagógica que deben usar. O sea, todo el documento está enmarcado en el artículo 3 constitucional y en los pilares de lo que hoy se denomina la nueva escuela mexicana, o la NEM. así es. No basta con llegar a abrir la escuela y mantenerla abierta. Se exige que la escuela coloque verdaderamente el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en el centro, Ajá. guiándose por cosas como el respeto a la dignidad humana, el enfoque de derechos humanos y algo llamado la igualdad sustantiva. Que es clave, porque la nueva escuela mexicana propone una ruptura conceptual súper importante. Básicamente, convierte al líder escolar de un mero, digamos, ejecutor de planes de estudio, Ajá. a un garante de derechos. Ok, eso suena profundo. Lo es, por ejemplo, la igualdad sustantiva no significa simplemente, dejar la puerta de la escuela abierta para que entre el que quiera. Claro, no es solo, ahí está el edificio, vengan. Exacto. Significa asegurar que las barreras invisibles de aprendizaje, ya sean por idioma, género, alguna discapacidad o el nivel socioeconómico, Sí. que todas esas barreras sean desmanteladas activamente por la dirección. El documento asume que las maestras y los maestros son los constructores de la vida democrática y del bienestar social. Y a ver, aquí es donde se pone realmente interesante, porque es necesario plantear una duda razonable ante esto. Dime. Se habla de dignidad humana, de vida democrática, de tejido social. Sí. O sea, son conceptos filosóficos profundísimos y muy complejos. ¿Cómo se supone que un sistema logre comprimir la evaluación de algo como el sentido humanista en un examen estandarizado? Suena contradictorio, ¿no?
monumentalmente contradictorio. Intentar medir la empatía o el enfoque de derechos humanos rellenando una burbuja con lápiz en una hoja de respuestas parece imposible. Pues si conectamos esto con el panorama general de la evaluación psicométrica moderna, ese aparente absurdo empieza a tener una lógica muy operativa. A ver, explícame eso. Mira, la prueba no te va a presentar preguntas teóricas del tipo ¿quién es el autor de la teoría humanista? O ¿cuál es la definición de diccionario de igualdad? Claro, eso no sirve de nada en la práctica. Exacto, sería inútil. Lo que hace el instrumento, y fíjate que la guía es súper clara al prohibir textualmente la simple recuperación de definiciones aisladas. ¿Ok? Lo que hace es plantear escenarios críticos. Casos prácticos. Así es, sitúa al aspirante frente a un conflicto simulado y le obliga a elegir la acción directiva que mejor refleje esos valores constitucionales que mencionaste. Ah, ya entiendo. A ver, para visualizarlo mejor para quienes nos escuchan. Sí, un ejemplo ayuda mucho. Imaginemos el contexto de la educación indígena, que está explícitamente integrado en este guía. Ajá. Supongamos un escenario donde las normas administrativas centrales exigen el cumplimiento de un calendario escolar inflexible. No se pueden perder días. Clásico. Pero, por otro lado, la comunidad indígena local, basándose en sus usos, costumbres y en una decisión de su propia asamblea comunitaria, pues determina que la escuela debe pausar actividades. ¿Por qué tienen una festividad tradicional? Exacto. Una festividad de gran importancia para su cohesión social. Y quien dirige la escuela queda literalmente atrapado en medio. Uf, entre la espada y la pared. Sí, Entonces, en el examen, una opción de respuesta podría sugerir, no sé, levantar actas administrativas y sancionar a la comunidad. claro. Lo cual aplicaría la norma burocrática al pie de la letra, pero destrozaría por completo el pilar de la participación comunitaria y el respeto a la diversidad que exige la NEM. Exactamente. Y, por otro lado, otra opción podría sugerir simplemente, ignorar a las autoridades de la Secretaría de Educación y cerrar la escuela sin más. Lo cual demostraría empatía con la comunidad, ¿no? Sí, pero fallaría rotundamente en la responsabilidad normativa y en garantizar el derecho al servicio educativo continuo. Ah, claro. Entonces, ¿cuál es la salida? Pues la respuesta correcta tendría que ser la opción que represente la mediación. O sea, buscar un mecanismo metodológico. Quizás a través de proyectos comunitarios donde la participación en la festividad se integre como parte del proceso de aprendizaje. ¡Qué interesante! Sí, cumpliendo así con los objetivos educativos mientras se respeta la identidad cultural. Y justo ese, es el malabarismo que busca medir el examen. ¡Wow! Es traducir la ideología abstracta en una toma de decisiones bajo presión. O sea, ese nivel de análisis situacional cambia completamente la perspectiva sobre lo que es esta evaluación. Totalmente. Nos lleva directamente a diseccionar la anatomía de la prueba en sí, ese examen de 30 puntos. Porque, como dices, no estamos hablando de un maratón de conocimientos enciclopédicos. Para nada. La guía detalla que es una prueba objetiva de alto impacto a nivel nacional y está compuesta por exactamente 90 reactivos. Es decir, 90 casos o problemas a resolver como el que acabamos de plantear. Exacto, 90 dilemas. Y hay un detalle técnico estructural que resalta muchísimo al leer la guía. Cada pregunta ofrece únicamente 3 opciones de respuesta. Ajá, 3. Lo cual me sorprende, porque históricamente este tipo de pruebas solían tener 4 o incluso 5 opciones para escoger. Y fíjate que la reducción a 3 opciones de respuesta no es una casualidad para hacer la prueba más fácil. De hecho, a nivel psicométrico suele hacerla mucho más aguda. ¿Así? ¿Por qué? Porque al eliminar los distractores, que son muy inverosímiles, esos que descartas de inmediato, se reduce la fatiga visual y la carga cognitiva de leer textos larguísimos. Claro, ya no pierdes tiempo leyendo absurdos. Exacto, pero a cambio se eleva la exigencia analítica. Estas 3 opciones suelen estar diseñadas milimétricamente para representar 3 paradigmas de gestión escolar. A ver, ¿cuáles son? Generalmente tienes la acción autoritaria o punitiva. Ok, el castigo. Sí. Luego la acción negligente o pasiva. El dejar pasar. Ajá.
Y la tercera es la acción mediadora o formativa. ¿Qué sería la correcta? Así es. Entonces, quien postula debe tener la agudeza mental para identificar los matices súper sutiles que separan, pues, una buena intención de una intervención que esté verdaderamente fundamentada en la pedagogía. Uf. Imaginar la carga mental de resolver 90 dilemas de este tipo, uno tras otro, en unas pocas horas. Es brutal, Te da una idea del agotamiento psicológico de la prueba. sin duda. Y bueno, para evitar que estos 90 dilemas sean un caos totalmente desconectado, el documento organiza la mente de quien evalúa a través de 3 grandes áreas o dimensiones. Ajá. Y no las plantea como temas de estudio aislados tipo historia, matemáticas, sino como las 3 esferas de competencia simultánea de un buen liderazgo. Así es. Todo ocurre al mismo tiempo en la vida real. Exacto. La primera dimensión aborda el instinto legal. La guía lo llama aspectos normativos. Y esto abarca desde los derechos de la infancia hasta las bases legales de la nueva escuela mexicana. Sí. Como ya mencionamos, se prohíbe la simple recuperación de memoria. Lo que se evalúa es cómo esta normativa moldea la cultura de la escuela. O sea, ante una crisis de exclusión, la reacción inicial debe estar anclada en el derecho, no en la costumbre. Y esto plantea una pregunta bien importante sobre cómo se entiende la legalidad en el entorno escolar moderno. ¿En qué sentido? Pues mira, en el pasado, conocer la norma servía principalmente para castigar la desviación. Te sabías el reglamento para saber a quién expulsar. Claro, el reglamento como un arma. Exacto. Pero en este nuevo marco legal, conocer la normativa sirve para garantizar la protección. Ok. Por ejemplo, si hay un caso de acoso escolar severo, el conocimiento normativo ya no se usa para expulsar rápidamente y deshacerte del problema. Ajá. Se usa para activar protocolos que salvaguarden la integridad física y psicológica de todas las partes involucradas, asegurando siempre la no discriminación. Wow. Es un cambio de paradigma total. Es un uso protector de la ley, no un uso punitivo. Entiendo. Y la segunda dimensión nos baja, digamos, de la ley abstracta a la operación diaria en el patio de la escuela. A la trinchera. Exacto. Es el área de gestión escolar. Y esta sección es sumamente reveladora porque establece textual que la mejora educativa trasciende los formatos administrativos. Uf, esa frase es clave. Sí. Cubre elementos como las decisiones estratégicas en los consejos técnicos escolares, pero hace un énfasis enorme en el liderazgo para la construcción de una cultura de paz Ajá. y en algo que llaman la mediación formativa de conflictos. O sea, parece que el sistema por fin ha reconocido que un plantel educativo no es una fábrica de líneas de ensamblaje impecables. Para nada. Es una olla de presión de emociones humanas que necesita gestión constante, todos los días. Y fíjate que la inclusión de ese término, mediación formativa de conflictos, es quizás el núcleo operativo de toda la guía. ¿Tú crees? Sí, totalmente, porque asume el conflicto escolar como algo inevitable. Ya no es vamos a evitar que peleen, saben que va a pasar. Claro. Y más aún, lo ven como una oportunidad de aprendizaje. Lo que se evalúa aquí es si el futuro liderazgo directivo tiene las herramientas reales para sentar a partes enfrentadas. Ya sean docentes con, no sé, metodologías opuestas. Exacto. O familias con quejas sobre la disciplina, que pasa muchísimo. Uf, sí. Tienes que sentarlos y lograr acuerdos. Y a la par, esta misma área evalúa el acompañamiento pedagógico. A ver, explícame eso. Pues que un plantel no mejora si su dirección no sabe observar una clase, retroalimentar a la persona docente y modelar mejores prácticas, sin que esto se perciba como una fiscalización amenazante. Claro, no es llegar con una tablita a poner taches. Exactamente. Es acompañar, no fiscalizar. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando le sumamos la tercera y última dimensión del examen? La tercera área. Porque esa tercera esfera, digamos, rompe los muros del plantel. Evalúa la relación de la escuela con las familias, la comunidad y otras instituciones. Sí. Exige que el centro educativo se vincule hacia afuera. Si superponemos estas 3 dimensiones, la frontera legal, la gestión interna y esta diplomacia comunitaria, Ajá. emerge un perfil que está muy distante del administrador escolar tradicional que se encierra en su oficina. Años luz de distancia. El sistema está buscando una figura que actúe casi como una especie de arquitecto social. Me gusta esa analogía. Alguien que pueda tomar las pesadas vigas de acero de la normativa federal, unirlas con el cemento de la gestión diaria del plantel y diseñar un espacio que encaje perfectamente en la geografía única de su comunidad exterior. O sea, es un nivel de exigencia extraordinario. ¿Sí?
La dirección escolar, bajo este modelo, se perfila como un ejercicio de diplomacia de altísimo nivel, pero en un microentorno. Claro. Y la tensión constante de este rol va a radicar en armonizar lo inamovible de la ley federal Ajá. con las realidades líquidas y siempre cambiantes del entorno local. Que nunca es igual. Nunca. O sea, un liderazgo rígido que se apegue ciegamente a la ley, pero que ignore a las familias, va a fracasar rotundamente en la dimensión 3. Así es. Pero un liderazgo populista, digamos, que ceda todas las presiones de la comunidad, pero violente el artículo 3, pues va a fracasar en la dimensión 1. Tiene todo el sentido. El equilibrio perfecto. Esa intersección precisa de las 3 áreas que evalúan los 90 reactivos, ahí es donde reside el estándar de excelencia que busca la UCICAM para el ciclo 2026-2027. Pues llegar a ese nivel de equilibrio bajo tanta presión requiere una madurez profesional que nos obliga a hacer una pequeña recapitulación de nuestro análisis de hoy. Me parece excelente. Hemos diseccionado cómo el acceso a las funciones directivas en la educación básica mexicana está muy lejos de ser una simple escalera burocrática. Sí, quedó clarísimo. Es un ecosistema de evaluación multifactorial donde un examen de 90 preguntas no busca medir la capacidad de memorización de la persona aspirante, Para nada. sino su agilidad para resolver conflictos éticos, legales y sociales a través de la lente de la nueva escuela mexicana. Hemos visto que la promoción exige abandonar el control del aula para abrazar la incertidumbre total de la gestión comunitaria. Así es, equilibrando la protección de la infancia con el tejido social que rodea a la escuela. Exacto. Y mira, este documento es, al final del día, un testimonio fascinante de la ingeniería social del Estado. Sí, lo es. Nos permite observar de primera mano los mecanismos mediante los cuales una institución gigantesca intenta traducir valores profundamente humanistas en criterios de selección que sean, pues, auditables. Medibles, claro. Independientemente de si alguien ejerce o no la docencia, estudiar cómo se filtran y cómo se seleccionan a los líderes públicos, la verdad es que ofrece lecciones invaluables sobre las prioridades de nuestra sociedad. Totalmente de acuerdo. Y sobre las enormes dificultades de medir de forma verdaderamente objetiva la capacidad humana de guiar, de consolar y de inspirar a otros en tiempos de tanta complejidad. Al final nos muestra los engranajes expuestos del liderazgo moderno, ¿no? Exacto. Y bueno, para cerrar este recorrido a fondo, es necesario detenernos un instante en un dato de la estructura de puntos que analizamos al puro inicio. A ver. Un detalle que, si lo observas con cuidado, encierra una de las reflexiones más profundas sobre el futuro de la educación. El sistema ha decidido otorgar 15 puntos. Que es una fracción enorme del puntaje total. Enorme. Y se otorgan de forma exclusiva a quienes han acumulado años de servicio en zonas caracterizadas por la marginación, la pobreza severa y la descomposición social. Así es. Y es imperativo preguntarse, para cualquiera que escuche esto, ¿qué significa realmente esta asignación de valor? Podría ser que el propio andamiaje educativo, lejos de ver a las escuelas en contextos de extrema vulnerabilidad como un problema que hay que esconder, las esté reconociendo silenciosamente como las verdaderas academias de élite del país. ¡Wow! Queda abierta la posibilidad de que el propio sistema asuma que solo ahí, justo en el epicentro de la escasez, de la crisis y del desafío comunitario más crudo, se forja el temple, la empatía y la resiliencia necesarias para liderar el futuro educativo de toda una nación. Es una reflexión que, la verdad, invita a replantear dónde reside verdaderamente la excelencia profesional.